para discutir un poco los temas que vamos a estar trabajando hoy. Vamos a tener, ya está con nosotros y lo vamos a tener al candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, para discutir con él unos cuantos temas. También vamos a tener al alcalde de Villalba para seguir hablando de lo que está pasando en el país. Pero entonces pues quiero integrar ya al candidato independiente a la gobernación, a Eliezer Molina, que está con nosotros vía Skype. Buenos días, Eliezer. Muy buenos días, Jorge, y buenos días a todos en Puerto Rico y gracias por brindarnos de su espacio. Gracias por acompañarnos, Eliezer. Nosotros, de entrada, Eliezer, mucha gente se pregunta, ¿qué te hace diferente a Wanda Vázquez? ¿Qué te hace diferente a Pedro Pierluisi, a Eduardo Batia, a Charlie Delgado, a Carmen Yulín, a Alexandra Lúgaro? ¿Qué te hace diferente a ti, a los demás candidatos a la gobernación, más allá de que ellos militen en un partido político? Bueno, si hacemos la pregunta a la inversa, ¿qué se me asemeja a ellos? Pues vamos a encontrar que en nada nos parecemos. Pero yo soy un puertorriqueño de a pie que es un productor que nunca ha vivido del gobierno, que está entrenado para utilizar los recursos de nuestro pueblo para poder generar empresas nacionales, generar empleo y reducir los costos. Y en un momento donde nosotros tenemos un gigantismo gubernamental, una economía de consumo, que no producimos nada, que estamos sumergidos en la dependencia, en la corrupción, en la politiquería, pues yo me parece que los puertorriqueños tenemos el deber de salir de todos estos políticos que han sido simplemente personas que han estado acostumbrados a estar pegados a estructuras partidistas o estructuras que han vivido del gobierno, y eso es lo que nos ha matado. En adición a eso, no estamos atados a ningún partido político ni inversionistas políticos, ni siquiera recogemos dinero para nuestra campaña, y el impacto que hemos logrado utilizando nuestra red de Facebook me parece que es fenomenal, al punto de que los números están ahí, los publicamos este fin de semana y superamos a cualquier candidato a la gobernación, con estructura, con dinero, y nosotros no lo hacemos. Nosotros vamos a erradicar la corrupción transformando nuestro sistema de nominación de jueces, vamos a impactar unas modificaciones a la Constitución, tratando, ¿verdad?, de que se nos defienda ante la triple exención contributiva que está impuesta desde 1917, los bonos de obligaciones generales, darle rentabilidad al capital financiero para que tenga un beneficio sobre nuestra sociedad. Eso tiene que acabar. ¿Y cómo manejar esto, Eliezer, para darle espacio a Denis y al licenciado Adolfo Rodríguez? ¿Cómo manejar esto convenciendo entonces a una legislatura que no va a estar atada quizás a su forma de pensar, una legislatura que puede ser mixta, puede ser, tenga candidatos independientes, va a tener candidatos del Partido Independentista, va a tener populares, va a tener PNP? ¿Cómo manejar eso con una legislatura que probablemente no piense igual que usted? Primeramente, el gobernador tiene el 33% del poder que se le otorga a través de la Constitución, donde va a tener el control de las agencias. Es en las agencias donde se distribuye toda esta ineficiencia, toda esta corrupción, todo lo que hemos vivido, y ahí la legislatura no tiene injerencia solamente en los nombramientos. Sus propuestas necesitan aprobación legislativa en gran medida. No todas, incluyendo la de los jueces. Nosotros vamos a someter una asamblea constituyente. Tiene que ser una asamblea constituyente y este pueblo no tolera más. Tiene que haberla. Y nosotros vamos a educar a nuestro pueblo con data empírica para que sea el peso del pueblo quien se mueva, porque aquí tuvimos una unicameralidad y vimos cómo se le faltó el respeto al pueblo. Así que otorgar el poder completo y absoluto a unos partidos pues no ha redundado en nada positivo. Y si ellos no quieren obedecer la voluntad del pueblo, pues el pueblo se va a expresar y se va a manifestar, como mismo sacamos a Ricardo Rosselló, porque la bandolería que hay dentro de ese Capitolio no puede tener mayor fuerza y mayor poder que la voluntad del pueblo. Y llega un momento en que el pueblo tiene que ponerle freno, porque hemos visto que esos corruptos solamente trabajan afín a su partido y a sus inversionistas y no afín al pueblo. Quien crea que otorgando toda una hegemonía a una estructura político-partidista brinda mayor beneficio al pueblo, pues ahí tiene la Ley 7, ahí tiene la reforma laboral, ahí tiene el IBU, ahí tiene todo el endeudamiento público que nos quebró, y yo creo que la historia habla por sí sola. Llegó el momento que los puertorriqueños le den paso a los candidatos independientes para que sea el libre albedrío del individuo lo que se expresa a través de las decisiones, y no la política partidista, la disciplina de partido o cada agenda que pueda tener todas esas estructuras. Y la legislatura va a tener que trabajar con la voluntad del pueblo, le gusta o no. Denis. De hecho, hay gente buena dentro de los partidos, no todos son malos. Denis Pérez.
Si bien es cierto que la legislatura no tiene que hacerlo todo, la realidad es que nuestro sistema es un sistema de peso y contrapeso. Usted tampoco podría gobernar por decreto, que es básicamente lo que está diciendo. Si no me hacen caso en esto, yo lo hago de esta otra manera. Quisiera preguntarle, usted es candidato independiente, pero en algún otro momento ha militado dentro de un partido político, ¿y cuál es su filosofía en términos del estatus de Puerto Rico? Para eso no hay que Pues ser partidista. no he militado a ningún partido político y tampoco he dicho que voy a gobernar por decreto, porque las agencias, quien las dirige es el gobernador, no es la legislatura. La legislatura no es quien le dice al Departamento del Trabajo ahora mismo cómo va a actuar. Pero le La apruebo el legislatura no es quien presupuesto. le dice a las agencias cómo van a actuar. ¿Ves? ¿Mm? Eso, así que no es por decreto. Bueno, Vamos a hacer unos reajustes, así que el presupuesto va a ser mucho más bajito que lo que hay ahora. Incluso creo que lo subieron a 10,000 millones de dólares. Sí. In- Eso es demasiado dinero porque tenemos un gigantismo gubernamental que vamos a atacar dentro de las agencias. Y nuestra ideología, nuestra manera de pensar es que nosotros somos puertorriqueños, que nosotros tenemos que comenzar a producir y utilizar a los Estados Unidos de clientes, venderle nuestros productos, tener unos tratados comerciales que sean más justos para los puertorriqueños, porque lo que tenemos hoy en día son simples míseras y migajas donde tenemos que estar atados a tener un comisionado residente que no tiene derecho ni de hablar para que esté mendigando en Washington todo el tiempo, y se nos ha dañado la mente a nuestro pueblo que para poder progresar hay que pedir. Nosotros vamos a entregarle las herramientas a nuestro pueblo para que se puedan desarrollar. Esa es nuestra ideología. Ok, pero eso significa que usted es independentista. No, eso lo dice usted. Eso No, lo yo que le estoy preguntando. significa es que eso lo que significa es que nosotros tenemos que arreglar nuestro problema antes de mirar cualquier otra cosa, porque eso que usted está planteando es lo que nos mete en una pelea donde nos divide por colores, por ideología, y hemos sido incapaces de trabajar por el mejor beneficio de Puerto Rico, por estar pendientes a ser una tribu política. Nosotros somos puertorriqueños y venimos a trabajar por todo y para todo. voy a integrar a la conversación al licenciado Adolfo Rodríguez, quien es analista político de igual manera. Adolfo, buenos días. Muy buenos días para ti, Jorge, para Denise y para Buen Eliezer día. y para todo el país. Yo quisiera hacerle una consulta de lo que está hablando el señor Eliezer, que entiendo que es ingeniero a su vez. Candidato a la gobernación, Eliezer, yo le pregunto, es que usted está mencionando algunas cosas. El presupuesto de 10,000 millones que usted plantea es producto del análisis que hizo la Junta de Supervisión Fiscal. No es ni siquiera el presupuesto del gobierno a través del que presenta la gobernadora, ni siquiera se ha presentado al día de hoy. Usted lo que está diciendo entonces es que usted no está de acuerdo con el presupuesto o las acciones o las actitudes, por llamarlo de alguna forma, que pueda tener la Junta de Supervisión Fiscal en términos de lo que son los gastos y los ingresos que puedan tener el gobierno de Puerto Rico para el presupuesto futuro. Es lo primero. Y segundo, yo de lo que usted menciona, que no es por decreto y demás, una asamblea constituyente necesita aprobación también de las cámaras legislativas. No es un asunto que pueda atenderse unilateralmente por parte del Ejecutivo. Desde el Ejecutivo no se puede levantar una asamblea constituyente sin que haya, obviamente, una legislación para esos efectos. Incluso la Constitución de Puerto Rico así lo dictamina. Y para hacer un cambio de la Constitución, a su vez usted tendría también que ejercer los poderes que tiene la Asamblea Legislativa en términos de poder hacer cambios a la Constitución y eventualmente, si son más de 3 asuntos, llevar una elección general para que el país decidiera sobre ello. Esos elementos, que son elementos muy básicos, necesitan presentarse ante la Asamblea Legislativa, incluso un presupuesto menor en el caso de lo que usted plantea, para poder analizar y eventualmente la aprobación del presupuesto. ¿Qué usted pretende hacer con la Asamblea Legislativa entonces de usted ser electo gobernador? ¿Descartarla de plano o va a trabajar con ellos o intentar trabajar con ellos al menos para las dos ideas principales que usted dice que quiere atraer, la Asamblea Constituyente o un asunto presupuestario como que usted menciona que tiene que atenderlo anualmente? Mira, eso es sumamente sencillo. Yo no sé por qué nos complicamos la vida. Los 10,000 millones de dólares lo dijo la Junta de Control Fiscal. La gobernadora no ha sometido su presupuesto, pero si a la legislatura no le da el interés por hacer ninguna modificación, entra el presupuesto del año anterior. Y cuando usted hace los recortes que tenemos que hacer en un gigantismo gubernamental,
va a notar que va a haber entonces mayor capital, mayor flujo de capital en unos gastos innecesarios, como cuando usted va a la Universidad de Puerto Rico y usted verifica el estado financiero y se va a dar cuenta que tenemos una doble función y un doble pago en, por ejemplo, el mantenimiento de áreas verdes. Usted va a ver que tenemos personal para ese mantenimiento, pero tenemos compañías privadas que se dedican a ejecutar lo mismo. Entonces, ¿quién hace el trabajo y quién lo cobra? Los dos. Eso que yo le estoy diciendo lo tenemos en todo el gobierno, un mal gasto de dinero para mantener simplemente a politiqueros y batatas que se han sembrado en las agencias para luego crear un gigantismo gubernamental y que la mediocridad administrativa justifique la privatización de nuestros activos. Eso nosotros tenemos que bien administrarlo para nosotros poder ser más eficientes y mucho más costo efectivo, cosa que hoy día nosotros no lo hacemos. También tenemos unos 20.600 millones de dólares en incentivos industriales que van a la nada, que hoy día yo le aseguro que el gobierno no tiene la capacidad de decirle nos generan tantos empleos, nos genera tanto capital, la fuga de capitales se reduce con esos incentivos que estamos dando porque no es así. Así que tenemos que redirigir esos incentivos industriales para crear microempresas puertorriqueñas, reducir la fuga de capitales, aumentar las exportaciones y aumentar el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico. Eso es lo que genera un país, pero aquí estamos simplemente con el miedo a que tiene que ser el inversionismo, que no podemos ser nosotros, que tenemos que ser empleados, y por eso desde chiquitito a los puertorriqueños los enseñaron a hacer un resumen y no un plan de negocio. Nosotros tenemos que transformar nuestra economía a tener empresarios puertorriqueños, no como estoy escuchando ahora mismo a Aníbal Acevedo Vilá, que vuelve con las ideas de que tiene que venir farmacéuticas de afuera. Es que nosotros no tenemos la potestad de darle las herramientas a los puertorriqueños para que generen ellos esas empresas. Y así, cuando se vayan, no tenemos un mar de puertorriqueños sin trabajo. Pasando a la Asamblea Constituyente, yo creo que usted está confundiendo dos cosas. La Asamblea Constituyente, como está constituida por el derecho internacional, se convocan todos los sectores para generar una constitución, porque la constitución que nosotros tenemos no sirve y solamente se puede modificar 3. Pues eso no es así. Si nosotros tenemos una constitución que nos ha quebrado, que nos limita a escoger, yo lo escuché. Sí, pero es que parece que no me escuchó del todo, porque no es que se pueden enmendar 3, es que si son más de 3 asuntos dentro de la Constitución, tiene que haber una elección, llevarlo al pueblo a que se vote. Correcto. Por eso, no es que yo le escuché también a usted, pero es que parece que no me escuchó en ese sentido. ¿Perdón? La Asamblea Constituyente, como se hacen las constituciones de los pueblos, no con la limitación que nosotros tenemos, se convocan todos los sectores del pueblo y se genera una constitución. Eso es lo que hacen todos los países, cobijado por el derecho internacional. Los puertorriqueños no hemos hecho tal movimiento. A nosotros se nos impuso una constitución que hoy día vemos las limitaciones y somos nosotros quienes tenemos que propulsar el que tengamos una constitución afín a nuestra sociedad y no afín al capital financiero. Porque ¿cómo es posible que nosotros tenemos que tolerar una triple exención contributiva impuesta desde 1917 cuando el propio Congreso ya dice a través del informe GAO de que eso simplemente no es bueno para nosotros y lo tenemos ahí fijo? Eliezer. Pues nosotros ya, por admisión del Congreso, nuestra Constitución no es funcional, hay que modificarla. Eliezer, ¿cuál es la solución en el plan suyo, ya que usted habla de planes, para el estatus de Puerto Rico? Para el estatus de Puerto Rico, Sí. esto es sencillo. Nosotros tenemos que reactivar nuestra economía y tenemos que producir y ser competitivos, porque si nos quedamos como estamos, ni como Estado, ni como independencia, ni como colonia vamos a ser ¿Y productivos. entonces cómo lo hacemos? Porque tiene que existir alguna fórmula de estatus político en Puerto Rico. Okay, fácil. Usted levanta su economía, usted comienza a producir, usted comienza a exportar, se reducen las importaciones y vamos a ver que el rendimiento de capital que hoy día tiene nuestro modelo político, porque nuestro modelo político es económico, de transferencia de capital, va a reducir la transferencia de capital y van a haber un retorno de inversión. ¿Y eso queda bajo un modelo independiente, único, donde Puerto Rico sea soberano? ¿Queda bajo un estatus compartido de soberanía? ¿O queda bajo un colonialismo? ¿O queda bajo un estado asociado en la Unión? Eso no altera el estatus, eso va a crear un efecto de que Entonces, se le reduce el ingreso. ¿Nos quedamos igual entonces? No, escuche, pero déjame hablar. No, pero es que me estás diciendo que no lo altera. Porque pero escúchame, ahora mismo Estados Unidos recibe
un dinero de Puerto Rico por el modelo económico que tenemos. Ajá. Si usted comienza a producir y ese dinero se les reduce a ellos se van a movilizar y van a propulsar un cambio de estatus, ya sea de estadidad, ya sea de independencia, pero algo van a hacer porque ya su negocio no es viable y no es rentable. ¿Y cuál favorece usted? O la gente piensa que los Estados Unidos están aquí y no ganan nada. ¿Cuál favorece ¿Ve? usted? Esto es un negocio. Esto es un negocio. ¿Cuál favorece usted? El más capital que le deja a los ¿Pero puertorriqueños. cuál es ese? ¿Cuál Porque es? usted habla de un plan. Pues dígame cuál es su plan y cuál favorece, porque es que está en el status quo, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Y la gente quiere gente que tenga liderato, y usted habla de liderato. Pues entonces, Pues ¿está claro. a favor de Y qué? por- ¿De la independencia, de la estadidad o de que nos quedemos como estamos? Porque No, esos lo que pasa modelos es que eso caben no- dentro de qué es la pregunta. Todos caben ahí en la medida en que los puertorriqueños sepan cuáles son sus mayores facultades y Ok. capacidades de producir capital. Pero Eliezer, ¿cuál es el Tienen suyo? miedo, ¿Cuál es el tienen suyo? miedo Pues porque- dígame cuál es el suyo. No sea ambivalente y no tenga miedo. Dígame de frente si es No. estadidad, independencia o estable asociado. Sin No, miedo. Si el miedo lo tiene usted, que durante años estuvo en un cargo político y propulsó de que todo se Yo quedara le estoy igual. hablando a usted, yo no estoy Mire lo aspirando a que ninguna nos posición causó. política, le estoy preguntando Mire a lo que nos usted causó. que me diga cuál es. Mire lo que nos pasó. Y yo le estoy diciendo, pero usted quiere imponer su visión sobre No, la no, 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 Eliezer, que usted habla de valentía, Usted no pues dígame genera- cuál es, usted no Eliezer, si genera es una uno, el otro, el economía, otro usted y no tiene un ya. La gente quiere escuchar. Eliezer, usted quiere vamos, escuchar. le voy a No, hacer no, una quién pregunta quien nos puntual. escucha, quien nos escucha, Eliezer, la gente escribe que quieren saber las posiciones de sus candidatos a la gobernación. Y nosotros estamos transmitiendo Ahí lo que la está. gente piensa. Hay gente que quiere saber, como le ha explicado Denis, como le ha dicho el mismo Adolfo, por dónde anda el pensamiento de desarrollo económico atado al estatus político. Jorge, y todos tienen posiciones diferentes. Y no solamente eso, Jorge, es una realidad también, Eliezer, que en esta próxima elección, donde la gente podrá elegir un candidato a la gobernación, entre los cuales está usted, hay un evento para votar, ¿verdad? Correcto. También por el estatus. ¿Por cuál va a votar usted ese día? Usted va a votar por usted, Eliezer Molina, y después en la otra papeleta, ¿qué va a hacer? Voy a votar por ninguno. Lo vas O a- alguien no, ok. alguien cree que ese plebiscito tiene algún poder. O sea, esa la va a dañar. ¿Alguien Va a dañar la cree papeleta. en la validez de ese plebiscito? Esa la va a ¿Cuántos dañar. plebiscitos hubo en Puerto Rico? ¿Cuántos? ¿Está bien? ¿Cuál Ok. ha sido el cambio? Pues entonces No su va a haber posición es que cambio. esa papeleta la va a dañar, la va a romper. No, es que eso no existe. Eso es una pérdida de tiempo. Lo que se dañó aquí es gastar dinero de los Ok, puertorriqueños. pero la papeleta se para la hacer van ese a evento. dar. ¿Qué usted va a hacer con esa papeleta? La entrego en blanco. Ok, Ok. Eso Muy bien. No tiene ningún esa efecto. es la respuesta, muy bien. Nosotros vamos a seguir No tiene ningún conversando, efecto. vamos a seguir conversando con todos los candidatos a la gobernación, como lo hemos hecho constantemente aquí. Eliezer siempre ha estado disponible para participar aquí en Nación Z y te Así agradezco es. que estuvieras con nosotros aquí en la mañana de hoy para seguir hablando de estos temas que son importantes para el país. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias. Nosotros vamos ahora a ver qué está pasando en el mundo de las grandes ligas y para eso tenemos a Tato Hernández en Somos Deporte. El peso completo del deporte está de nuevo en su casa. Tato Hernández en Somos Deportes. En Nación Z, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Todo el acontecer deportivo local, internacional y olímpico. Desde el barrio, la pista, la esquina y la gran urbe, dejándosela caer y de qué manera. Somos Deporte en Nación Z por Z93 y Mega TV. Ay, señoras y señores, que yo me quedo bobo, esto no puede ser. El caballero que estaba ahí con los muchachos hablando dijo que para moverla, para desarrollar el mundo hay que descubrir la economía. Dios mío, descubrió Europa. Ay, mi madre, estos son los candidatos. Bueno, esa es opinión mía y el memo me lo dan a mí. Buenos días, Tato Hernández, Nación Z, Somos Deporte. Vamos a ver de la Grandes Ligas que esto es punto y claro. Mira lo que está pasando. El bando de los jugadores, el bando de los dueños. Hay jugadores que van a tener que acabar jugando de gratis. Van a haber equipos que van a perder interés en jugadores y en darles contratos grandes. Los contratos atractivos, eso lo veremos. Por la pandemia se puede afrontar un cierre laboral o puede venir una huelga como la del 94. Ay, señor amado. Mira cómo está esto. Esta gente está trancada, tanto los peloteros, tanto como los dueños. Ahora, ¿cuál es el interés de ambos? Los peloteros cobrar todos sus salarios de la temporada y los dueños los derechos de TV, que son 787 millones.
hay dinerito ahí. Vamos a volver a la pizarra, vamos a poner los puntos sobre las i y vamos a jugar béisbol, señoras y señores. Tato Hernández, Nación Z, somos de Puerta Chero. Give it up, my friend. Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos tu noticia. Nosotros vamos a regresar aquí en Nación Z con el licenciado Adolfo Rodríguez, Denis Pérez. Vamos a hablar un poquito de lo que nos dijo el candidato independiente a la gobernación y también vamos a estar hablando con el alcalde de Villalba, Luis Hernández Ortiz, sobre el reclamo que han hecho algunos alcaldes del Partido Popular precisamente sobre esta firma de la gobernadora de Puerto Rico al Código Electoral. Oye, Adolfo, ¿tienes problemas con la constituyente? Dice Eliezer Molina. Hay cosas que uno escucha a veces que uno de verdad tiene que llevarse las manos a la cabeza y yo escuché tantas cosas que primero no dijo absolutamente. Ustedes recuerdan, es que no quiero sonar muy pedante en esto, pero ustedes recuerdan aquellos personajes que decían, aquellos personajes políticos, había uno particularmente que se llamaba Benigno, que hablaba y hablaba, pero no decía absolutamente nada al final del día. Pues en eso se me pareció esta conversación que tuvimos aquí. Aquí incluso mencionaron temas que tienen que ver con la ley de incentivos y hablaron de $20,000 millones en incentivos industriales. Eso era